Buen día, le saludamos Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Buenos días, Rubén y Antonio. Gracias por la entrevista. Para mí es muy duro y al mismo tiempo muy hermoso hablar de una queridísima amiga que fue Susana Seleme. Cuando hace nomás 2 días hablé con ella el Día de la Madre y me comentaba de la alegría que ella tenía por la visita sorpresa de su hijo. Estaba muy contento, todas creíamos que ya estaba en franca recuperación de este accidente doméstico que tuvo, pero mire, las vueltas que da la vida y ahora ya no está con nosotros, pero nos deja un inmenso legado. Susana fue una mujer política que nunca se jubiló de la política y que actuó políticamente hasta el último día de su vida, digamos, a través de la pluma, a través de la interpretación en hechos políticos y sociales, porque Susana no solo fue una mujer política, no solo fue una dirigente política, sino también fue una dirigente social que acompañó, diría yo, la democratización de Santa Cruz en aquella transición en 1982. Eh, Me siento muy feliz, Susana, de verte ahí, eh, de interviniendo en todo lo que has podido hacer, acompañando, y esto ya para mí es una hipótesis de trabajo, acompañando a Santa Cruz en su democratización también, porque recordemos que Santa Cruz no asumía la democracia como el resto del país en 1980, 1981 y 1982. Entonces, lo que te quiero decir, Susana, es gracias por lo que hiciste, gracias porque lo que dejaste y gracias por tu amistad. Gloria, yo sé que es muy duro, pero si podríamos recordar un poquito la última conversación que tuvo usted con Susana, ya nos contó alguito, pero de repente hablaron, no sé, tal vez de la situación del país o de algunas otras cosas más familiares. No sé si nos puede contar un poquito de eso también, Gloria, por favor. Eh, Hablamos de política, porque claro, nunca podríamos dejar de hablar de eso. Ella estaba muy preocupada por el curso antidemocrático que estaba siguiendo el país, estaba muy preocupada por la debilidad del liderazgo cruceño, estaba muy preocupada por la necesidad de aunar, de constituir las bases sociales de las nuevas bases sociales de la democracia. Obviamente estaba muy feliz y de hecho ella murió al lado de su hijo que había venido exclusivamente y de sorpresa a pasar con ella el Día de la Madre y fue muy triste porque fue el último día de su vida, ¿no? Entonces hablamos de muchísimas cosas, también hacíamos muchísimas bromas siempre. Hace 2 meses cuando la visité, todavía estaba en cama, recién recuperándose de las múltiples intervenciones quirúrgicas que había tenido. Yo en broma le decía, cuidadito, se me vaya con Mario Pomier, su marido que había muerto hace unos 6 meses. Le decía yo, déjelo tranquilo a Mario, que usted aquí la necesitamos. Y ella se reía muchísimo y me decía, no, si estoy enojada con él, porque me debía haber hecho soñar que no debía hacer esto, que no debía hacer lo otro, ¿no?
Era una hermosa mujer Ahora, en todos los planos. Y yo creo que es importante hablar de su transformación política, eso. que me parece que es el legado de mi generación y por lo tanto de la de ella, aunque ella era unos años mayor a mí. Eh, Ella empezó viendo el mundo porque vivió en Argentina, en La Habana, en Alemania, en España, en Francia. Vivió el mundo en su juventud y de pronto vuelve a Bolivia y empieza a mirar, veía el mundo antes, veía desde el mundo a Santa Cruz y a Bolivia, y lo interesante es que cuando se viene a vivir a Bolivia definitivamente por un compromiso político, ella comienza a ver a Santa Cruz y eh, empieza a ver al mundo desde Santa Cruz y por supuesto desde Bolivia. Creo Gloria, que esa es una transformación, un chip muy importante que ella proviniendo del marxismo eso. en general no lo hace, ¿no? Y la más importante transformación y contribución, diría yo, de nuestra generación es que en la década de los 70 optamos por cambiar ese análisis clásico de la coyuntura al verla esta como la contradicción entre fascismo y socialismo. Y nuestra generación, y ella en particular, empezó viendo la necesidad de cambiar ese análisis de coyuntura y transformarlo eh, en no transformarlo, en analizarlo como una coyuntura de dictadura versus democracia. Y es Gloria. ahí donde mi generación ¿Mm? y también la tuya, creo que empezamos a luchar por la democracia. Gloria, Esa es una contribución de mi generación, creo, muy importante. Gloria, sí, qué bien que lo menciona respecto a la transformación, no solamente de su visión de Bolivia desde Europa, desde el extranjero, o de Bolivia hacia Santa Cruz, sino también una transformación política. ¿Cómo se entiende que la señora Susana Seleme, después de haber sido incluso luchadora en el movimiento de la izquierda revolucionaria, secretaria privada de Jaime Paz Zamora, ahora se haya alineado o aliado con sectores más radicales del país? Su discurso ha sido muy recalcitrante en el último tiempo, así entenderán incluso sus viejos compañeros de la izquierda. Yo creo que ella nunca dejó de ser una demócrata convencida. Eh, y yo sí creo que ella defendió la democracia desde todos los espacios sociales e institucionales en los que estuvo. No creo que haya tenido más cambios, ¿no? Es decir, ella asumió que la revolución en Bolivia no era ni el momento ni los hechos contribuían a realizar cambios absolutamente estructurales, entre otras razones también porque conocía muy bien lo que pasaba, lo que pasa en Cuba. Y eso ella no quería que pase en Bolivia. Entonces, yo te diría que nunca dejó de ser demócrata, nunca dejó de defender las instituciones y, eh, y yo quisiera que a partir de esta entrevista no nos dejemos llevar adelante por ciertos mitos. Apoyar ciertas conductas democráticas no quiere decir que uno se haya vuelto de derecha. Constituir, crear, fortalecer y pertenecer
a las distintas instituciones a las que ella perteneció en Santa Cruz no es ser de derecha, ¿no es cierto? Ella creó el CDUR, la revista Debate, estuvo presente en la Cooperativa Cruceña de Cultura, fue parte fundamental durante la existencia del programa de investigación estratégica de Bolivia. Para mí eso es creer en la democracia y que la democracia tiene instituciones que uno tiene que fortalecer y no deshacerlas, no destruirlas, porque constituir instituciones lleva muchísimo tiempo y en muchos casos generaciones. En ese sentido, yo diría que Susana fue una política fundamental y tuvo un liderazgo político y social, y por suerte me da mucho gusto, me da mucho placer que el país, aunque sea después de muerta, se lo esté reconociendo. Porque constituir liderazgo político de mujeres en nuestro país es muy difícil. Ser política en Bolivia, y creo que en cualquier parte del mundo, es muy difícil, porque las mujeres tenemos que permanentemente mostrar que somos mucho mejores que cualquiera para poder consolidar un liderazgo. Y lo que más admiro yo en Susana, entre otras cosas, es que nunca se jubiló de la política. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todas las mujeres. No jubilarnos de la política y seguir interviniendo en la cosa pública todos los días de nuestra vida, construyendo democracia en la casa, en la sociedad, en el Estado. Y creo que eso es lo que ella hizo permanentemente. Y yo creo que Santa Cruz le debe mucho, porque pensó Santa Cruz, cosa que está alejado de nuestros pensamientos, y pensó siempre en la unidad de Bolivia. Trabajó muchísimo para que Santa Cruz sea reconocida en el contexto nacional, ¿no? Entonces, en Santa Cruz, insisto, va a ser siempre un referente, porque acompañó la democratización de Santa Cruz. Recordemos, las que somos viejas como yo, que en los 70 Santa Cruz no asumía la democracia como sistema político, como posibilidad de crear instituciones y como posibilidad de crear una sociedad crítica a sus propias instituciones, ¿no? Entonces, Susana Seleme fue una demócrata, como insisto, que transitó desde el marxismo, que en ese momento pensaba en los 70 que lo central era la revolución, el socialismo y no la democracia. En cambio, nuestra generación acá y el partido en particular en el que militábamos, el MIR, cambió ese chip de la izquierda en nuestro país a partir de la alianza con don Hernán Siles Suazo, a la que después se alió prácticamente toda la izquierda, para luchar por la democracia, y es esa democracia que ahora vivimos con muchas deficiencias, porque la democracia siempre será una utopía inconclusa, una utopía a la que siempre tendremos que añadirle cosas, reflexionarla mejor y ubicarla en los tiempos en los cuales vivimos, asumiendo que Bolivia ha cambiado. Muy bien. No es la misma de los 70, de los 80, de los 90, ni siquiera del primer decenio del presente siglo.
Muy bien, Gloria, le vamos a Perdón. agradecer la deferencia que ha tenido con La Razón Radio al hacer referencia a su compañera.